Hola amigos, muy buenas tardes. Tenemos una bomba hidráulica. No sé si escuchan ahí el sonido. Ahora gira, pero por ahí se atraca. Por lo que veo acá, se ve que el bolillero está roto. Pero tenemos que ver adentro por qué se atraca. La forma de desarmarla, esta ya está desarmada. Para agilizar un poco el video, uno la desarma para que quede todo más o menos desarmado, para que quede ya desarmado y más rápido de hacer el video. Espero que se esté viendo bien, porque ya había hecho una y tapaba todo, así que bueno. Esto es una bomba de Citroën diésel, una Citroën o Peugeot, bueno, es lo mismo. Citroën, ahí tenemos. Citroën diésel 1.9. Tiene este seguro, tiene este segurito que va puesto a presión, por supuesto, y es muy difícil sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue hacer un cortecito con la moladora y con una espátula empujé el seguro con un destornillador. Lo metí acá adentro y lo fui levantando. Luego esta tapita sale dando vuelta, unos golpecitos, ahí está saliendo. Siempre desarmándola hacia arriba. O sea, con la tapa siempre hacia arriba para que todos lo que tiene adentro no se les vaya a caer al piso y no lo encuentren más. Sacamos la tapita esta con cuidado. Fíjense cómo está puesto para no tener para no equivocarse cuando arman. Y ahí tenemos estas dos guías, se salen y van en estos orificios, van de esta manera. Acá tenemos no son bolilleros, es un rodamiento de palillos que está en buen estado, aparentemente está en buen estado, así que eso no se va a tocar. Tenemos un O-ring acá, no sé si alcanza a verse, pero tenemos un O-ring que hay que sacarlo para que esta parte del émbolo pueda salir, si no, no van a poder sacar el émbolo. Lo que tenemos que tener cuidado es que estas paletitas no se nos pierdan. Hay que tomar la precaución. Yo tengo un imán, los podemos ir o sacando de a uno, en este caso sale todo junto, pero ven, si no, de a uno lo podemos ir sacando. Lo mejor sería dejarle pegado ahí el imán para que no se pierda ninguno. Quedan imantados y no se va a perder ninguno. Esto tendríamos que tener una lata, un recipiente con nafta, y así poder ir limpiando. Este es el émbolo de la bomba.
entra muy justo. Por eso hay que sacar primero que nada lo que es el O-ring. Esto ya tiene desgaste. Esto va a haber que cambiarlo seguramente. No sé si ven las marcas que tiene ahí. No es mucho, no es profundo, es muy superficial. Y habría que probarla cómo está. Espero que se esté viendo bien. Así pueden ir viendo todo claramente. Tenemos la parte de adentro. Yo la estoy sacando con, por supuesto, con un imán. Ustedes lo pueden dar vuelta o como quieran. En esta parte tenemos un O-ring también, que estos O-ring hay que cambiarlos por las dudas que esté perdiendo presión por acá. En este caso no tenía pérdida de presión, sino que se atracaba la bomba. Y acá tenemos uno de los problemas. Está partido. Esto hay que cambiarlo. Está partido. Supongo que lo están viendo. Adentro lleva un resorte. Podríamos estar trabajando con una pinza larga, pero bueno, lo estoy haciendo así. Sacamos el resorte y allá abajo están los pedazos. No sé si alcanzan a verlo. Allá abajo, fíjense, esto es lo que estaba atracando la bomba. ¿Por qué se rompió esto? Si hay un poco más, unos pedazos más. ¿Por qué se rompió esto? Bueno, porque el bolillero de adelante, el bolillero de la polea, el que va acá adelante, se partió. Ahí se está atracando, fíjense. Ese es el problema. Se desarmó la cubeta del bolillero y por supuesto que empezó a tener juego y rompió eso. Bueno, la siguiente parte sería, para sacar el bolillero, cazar un a ver si me sirve este. Porque si no voy a tener que, lo tengo prestado al otro. Lamentablemente tengo prestado el otro, la otra herramienta, y voy a tener que dejarla ahí si no puedo con esto. Ojalá y pueda, así el video queda completo y ustedes pueden saber cómo sacarlo. Si no podemos sacarlo, no importa, porque van a tener que conseguirse un extractor y así poder sacar la polea. Esperemos que sí que funcione, así que bueno.
no va a funcionar, lamentablemente. No va a funcionar. Vamos a ver si podemos sacarla. Bueno, no se puede con este extractor, lamentablemente. Así que lo que van a tener que hacer, señores, es conseguirse un extractor, sacar esta polea y se saca el bolillero. En lo posible traten de no golpear sobre la punta del eje, porque la van a romper, por supuesto, a la bomba, van a torcer el eje, lo que sea, y se va a armar un muy lindo despelote. Bueno, amigos, queda incompleto, lamentablemente me queda incompleto el video, porque presté el extractor y bueno, en este momento no lo tengo. Pero si ustedes consiguen uno, extraen la polea y ya tienen acceso a lo que es el bolillero. Espero que les haya servido. La parte más importante es acá. Vuelven a armar tal cual estaba. Y les quedará la bomba nueva. Fíjense bien, cambien los O-ring, no salen muy caros, porque pueden llegar a tener pérdidas de presión, así que bueno, cámbienlo, son nada más que dos. El bolillero de la punta, como le digo, extrayendo la polea, no la golpeen en lo posible, no la golpeen, y si lo hacen, golpeen bien acá en contra. Es una lástima no haber podido, no tener el extractor en este momento, pero bueno, por lo menos quedó más o menos claro, supongo yo, lo que es la parte del interior de la bomba hidráulica. Hasta luego.